Nos visita el economista Iván Carrino para hablar de lo que pasó en la primera semana de gestión de Mauricio Macri, en la cual se tomaron medidas económicas importantes. ¿Cómo te va, Iván? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien, en pocos días salimos del cepo, un cuco que parecía que nos iba a llevar un montón de tiempo resolver y, bueno, fue cuestión de un par de días. Sí, creo que, bueno, yo no sé si acá, pero creo que hemos insistido varias veces en que no era tan complicado salir del cepo y que lo que se requería era básicamente una decisión política, ¿no? de hacer eso. Y bueno, evidentemente, como se han ido dando las cosas, no era tan complicado. O sea, claramente los que están del otro lado van a decir que esto fue la mega devaluación. De hecho, lo he leído por muchos lados. Sí, ya lo han dicho. Pero realmente, mira, hay un dato que es muy sencillo, ¿no? Una persona que el miércoles pasado ganaba 10.000 pesos y quería comprar, aunque sea $1, legalmente no lo podía hacer y tenía que comprar tal vez $1 a 14,50, que era lo que terminó cerrando el último día el dólar blue. Y la verdad, tenía posibilidad de comprar en el oficial esa persona, ¿no? Claro, no se lo permitía. No, porque digo, legalmente no podía acceder al dólar ahorro y no había otra manera en la que uno pudiera comprar dólares para ahorrar. Entonces, el viernes y el jueves pudo comprar dólares a 13,95 y hasta 13,60. Es decir, para esa persona el dólar bajó en Argentina, ¿no? O sea, vos decís que para las personas de menores ingresos el cepo no le permitía el ahorro en dólares. Ahora, si se arreglase, si pudiese tener un costo de vida inferior a su ingreso, tiene la posibilidad de ahorrar en dólares. Exactamente, tiene la posibilidad de ahorrar en dólares, hacerlo de manera legal y encima hacerlo a un precio que hoy está por debajo de lo que terminó cerrando el dólar blue. Entonces, claro, y para un montón de conceptos, ¿no? El dólar, comparado con el dólar con todo con liquidación, también cayó el dólar. Entonces, el único dólar que subió era el dólar oficial, pero el dólar oficial era una especie de ficción creada por el gobierno en la que a duras penas alguno conseguía un dólar, ¿no? Sí, la economía ya se movía con otro dólar. De hecho, los importadores nos decían que, bueno, importaban al tipo de cambio oficial, pero que después tenían que trasladar el valor del dólar blue a la mercadería porque tenían que definir un costo de reposición, no se sabía cuándo se iba a salir del cepo y a qué valor, ¿no? Claro, cubrirse ante una eventual salida del cepo que iba a implicar reconocer el tipo de cambio. Bueno, ahí también creo que hay un debate, ¿no? O sea, me parece que, porque se está diciendo cuánto de esta devaluación se va a ver en los precios, y es verdad que ciertos bienes o algunos ya tenían incorporado una expectativa de devaluación, pero es verdad que otros por ahí no. Entonces, evidentemente en algunos artículos seguramente veamos cómo se vio, digamos, antes de que se tomara la medida, ciertos aumentos. Eso necesariamente puede ser que pase, pero bueno, también creo que hubo otra noticia en la semana, que es el cambio de autoridades en el Banco Central. Federico Sturzenegger es el nuevo presidente del Banco Central, dio un discurso muy interesante, digamos, que fue difundido, donde dice que el Banco Central se tiene que preocupar por bajar la inflación, que es la única preocupación, la más importante preocupación del Banco Central es proteger el valor de la moneda. Entonces, en ese sentido también podemos ver en un mediano plazo una mejora en términos de inflación. O sea, ahora, diciembre, enero, por ahí febrero, veamos un impacto en el nivel de precios, pero después, ¿cómo resuelves eso? Con la política monetaria. Y ahí tenemos un presidente del Banco Central que está diciendo, esta entidad tiene que bajar la inflación. Y lo primero que hizo fue hacer una licitación de letras en donde la tasa de interés subió 10 puntos. Y eso claramente es una señal de que van a ir en serio contra la inflación. Hay que decir que Iván Carrino es economista de Inversor Global, hace análisis económico y bueno, predijo hace un tiempo que cuando saliéramos del cepo el blue iba a estar por debajo, el dólar iba a estar por debajo del valor del blue. ¿Se espera que se mantenga en este valor, Iván, o podría subir? Bueno, hay dos cosas. ¿Por qué iba a estar debajo del blue? Bueno, porque el dólar blue tiene como una especie, era un mercado ilegal, entonces en algún punto siempre hay menor oferta de la que podría haber en un mercado legal o desregulado. Por otro lado... Y estaban condensados en ese valor todos los temores respecto a una profundización de la crisis también, ¿no? Bueno, eso es verdad, ¿no? O sea, esto genera más confianza, digamos, entonces tenés un valor por debajo. Ahora, en el mediano o largo plazo, ¿qué se puede esperar del dólar? Bueno, ahora es muy interesante porque depende de la oferta y la demanda, entonces hay que ver, digamos, en términos del plan económico, está generando cierta confianza, eso va en contra de la demanda de dólares, ¿sí? No todo el mundo va a decir, salgo a correr a comprar dólares, ¿sí? Hay más tranquilidad. Pero por otro lado también tenés una inflación que, si bien decíamos que probablemente baje en el mediano plazo, la verdad es que la emisión monetaria hasta la salida de Banoli se fue desde el 20 al 40%. Entonces hay una cantidad de pesos que está generando una inflación, no es que la inflación se baja de un día para el otro, entonces
va a costar. Entonces, en ese sentido, es probable que el dólar acompañe en el mediano a largo plazo, ¿sí? Pero por ahora, yo diría que en el corto plazo se puede quedar estable y luego tal vez trate de ir acompañando cierto nivel de inflación. Pero en la medida que esas cosas se vayan alineando, tal vez deje de ser un tema de importancia para los argentinos el dólar. Ahora, un tema a resolver para la economía argentina es cómo tener competitividad sin que esto implique generar sucesivas devaluaciones, ¿no? Bueno, absolutamente. Por eso digo, eso es otra cosa interesante que dijo Sturzenegger, ¿no? Dijo, nos vamos a preocupar más de la inflación que del valor del dólar. Y la verdad que si uno mira, o sea, yo no sé si eso es el sistema ideal, el mejor de todos o el peor de todos, pero uno mira Canadá, Europa, Chile, Perú, y más o menos todos esos bancos centrales hacen lo mismo, es decir, metas de inflación y el dólar que lo fije el mercado. Si el dólar lo fija el mercado, ya no existe la posibilidad de hacer la devaluación competitiva. O sea, en principio vos tenés unas metas de inflación, suponete, vamos a poner 2% de inflación, y vos solamente te tenés que ocupar de eso. Lo que pase con el valor del dólar no te interesa, es decir, la competitividad no se tiene que ganar devaluando, se tiene que ganar con inversión, con productividad, con mejora de las rutas, como decía vos, es decir, con ese tipo de cosas. Sí, los productores regionales de hecho piden medidas adicionales a la devaluación porque saben que no resuelve los problemas de fondo, ¿no? No resuelven los problemas, por ejemplo, del flete, de la distancia a puerto, de un transporte de la mercadería ineficiente y otra cantidad de cuestiones, ¿no? Sí, pero ahí también hay que destacar que con una mejora en el clima de inversión, ¿sí? Con instituciones, con mejores instituciones, con reglas claras, con respeto del derecho a la propiedad, hay mejor inversión en camiones, etcétera. Es decir, por ahí lo de las rutas sí va a depender de una mejor inversión del Estado, pero todo lo otro viene de parte de la inversión privada. Y si eso mejora, tenés mejores máquinas, mejores camiones, mejor infraestructura, ya te digo, en la explotación agrícola, que va a generar una mejora de la competitividad. Iván, la última, y para resumir, ¿cómo ves la economía en 2016? ¿Para dónde vamos? Bueno, en 2016 claramente están muy bien ciertas medidas que se están tomando, pero va a haber impacto. O sea, probablemente la inflación termine siendo mayor que la que fue en el 2015 y el tema del crecimiento está difícil. O sea, tenés por un lado un sector que le va a ir bien, que es el sector de los bienes transables, todos los que puedan exportar e importar van a crecer, ¿sí? Porque le sacaste el peso de encima, pero por ahí el resto de los sectores no, o sea, el consumo probablemente sienta el impacto, entonces por ahí tengas una economía de un crecimiento de 0, de 1, tal vez una contracción de 0,5%. ¿Con la inflación cómo la ves? ¿Cuánto podría ser? Y tal vez, bueno, si este entre año 20 y cierran... 25%. Por ahí entre 25 y 30 y algo por ciento también. ¿Todavía alta por qué? ¿Por el ajuste tarifario? ¿Por qué? Por el ajuste en el tipo de cambio oficial, sí, que eso va a generar un impacto en varios productos y se va a notar como inflación, aunque en realidad es una especie de cambio en precios relativos. Y después, si finalmente toman alguna medida con las tarifas, eso también se va a sentir de vuelta. Es un cambio en precio relativo, pero va a terminar viéndose como inflación. Entonces, en ese sentido, probablemente veamos una inflación más alta, que no quiere decir que en el 2017 no podamos ver una inflación significativamente más baja, ¿sí? Porque va a tener un impacto. Cuando se tomen las medidas, ya se tomó la del dólar, se puede tomar la de las tarifas en el corto plazo y después tenés 6 meses de la segunda mitad del año para bajar la inflación. Iván Carrino, economista de Inversor Global, analizando la evolución de la economía. Hacemos la pausa, ya venimos.